Léeme el objetivo. Objetivos. Obtener la inversa de una función mediante procesos algebraicos y reconocer de manera gráfica la inversa. Muy bien, gracias, Dila. Listo. Entonces vamos a empezar. Dice, haré de mi vida una matemática, ¿no? Sumaré alegrías, restaré dolor, dividiré las penas. Cuando estás triste tienes que contarles a los demás, ¿no? La pena solo, una pena mayor, ¿no? Siempre cuando tienes una pena buscas a tus amigos, ¿no? O a tu familia. Y vas a multiplicar el amor. Muy bien, ¿sí? Bueno, inversa de una función. Aquí está el meme. ¿Va? Veamos el meme de inversa de una función, que quede clarito aquí. Dice, ¿qué significa inversa? Bueno, sí. Si yo digo inverso es como, al revés, no sé, algo que es lo contrario, el inverso de algo. Bueno, en fin, que sí. Eso para mí significaría inversa, ¿no? Entonces aquí vemos la función f de x, un gato se come el pescadito, y inversa, esto se lee, ya sabe, f a la menos 1 de x se lee inversa de f de x, por si acaso, ¿no? F a la menos 1 es inversa de la función f de x, ¿sí? O inversa de f de x. Y aquí en la inversa está al revés. El pescado se come al gato. Así más o menos como cuando vimos el meme de la composición de funciones. Acá pasa igual. Lo contrario. Bien. Entonces, para entrar ya en materia, pilas con la primera diapositiva. Si entiendes la primera diapositiva, vas a entender el resto, ¿no? Entonces, pilas con esto, con el análisis de esto, ¿no? Función inversa, dice aquí. Use GeoGebra para comprobar. Bueno, ya creo que por ahí tengo GeoGebra. Atiende. La inversa de una función f de x es inversa de f de x y revierte la acción de esa función. Revierte. Hace lo contrario. Por ejemplo, aquí tengo dos funciones. F de x es igual a 3x menos 4. Esto ya es la inversa, ¿no? Ya mismo te explico el proceso, o te retroalimento del año pasado. Te explico el proceso de cómo sacar la inversa. Pero aquí está la inversa que es f de x, x más 4 sobre 3. Por ejemplo, si yo dice calcular f de 10 te va a dar 26. Y la inversa hace lo contrario. La inversa como es g, yo digo, ya, la salida de una función se transforma en la entrada de la otra. ¿Sí? Y digo acá, g de 26 es igual a 10. Es al revés. ¿Sí? Mira aquí. Esta es la entrada y esta es la salida de la función f, ¿no? Y acá pasa lo contrario. Este 26 se transforma en la entrada y devuelve 10, que acá es la salida. Hace lo contrario. Aquí les tengo GeoGebra, dice, solo para que te des cuenta. Mira, 3x menos 4. Observa aquí. Dice que cuando f vale 10, debe devolver 26. Voy a revisar solo para darme cuenta. Un ratito. Esta es la función. La verde es f de x. Mira, cuando vale 10, aquí le puse una línea, solo para darme cuenta. Cuando vale 10, debe salir 26. Acá está, acá, por eso le puse la línea. Aquí, efectivo, aquí está, 10, 26. Aquí está el punto. Entonces, ahí está evaluada esa función f de x que es 3x menos 4. Cuando x vale 10, vale 26. ¿Listo? Ahí está. Cuando f vale 10, devuelve 26. Veamos lo contrario. Cuando g vale 26, la respuesta tiene que ser al revés. Tiene que devolver 10. Veamos si es verdad. G de 26 es la que está con rojo. Busco aquí está 26. Y ahora miran lo que devuelve. Aquí está el puntito, devuelve 10. Justo aquí me quedé. Y aquí en el eje de aquí está, 10. Eso es una inversa. ¿Sí? Repito. Lo que hace la inversa es cambiarte el valor. Lo que en uno es entrada, en otro va a ser la salida. ¿Sí? Eso va a ser la inversa de una función. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya vamos a explicar el proceso, ¿no? o recordar el proceso. Pero hasta ahí estamos claros. ¿Qué es una inversa de una función? Es lo contrario, ¿no? Cuando lo que repito, aquí es entrada, acá se vuelve salida. Lo que es salida, acá se vuelve la entrada. Eso es lo que hace cambiar. Cambia x por y por x, como quiera llamar. Dice acá, por lo cual volvemos al punto de partida. Por lo tanto, g de x es la inversa de f de x, ¿no? Cuando f de x y g de x son inversas, podemos escribir así. G de x es lo mismo que f a la menos 1 de x. Ahí son notaciones nomás. ¿Sí? Emilia Ramírez, ¿estamos hasta ahí claro?
inversa, solo el concepto, ya repito, ya vamos a hacer el proceso, bueno, pero hasta ahí estamos, ¿no? Se fue Emilia, no la escucha. Bueno, Aquí estoy. ahí está Emilia, bueno. Hasta ahí estamos entonces con la definición, solo el concepto, repito, todavía no hemos explicado el proceso, pero ya vimos qué es la inversa, vimos hasta un gráfico, ¿no? Para darnos cuenta que es verdad. ¿Sí? Bien. Listo. En la inversa de una función, siempre va a haber una simetría con respecto al origen. El origen está aquí, 0,0. Ahí tengo dos funciones que son inversas, la función azul y la función roja. Siempre debe haber así, una especie de simetría aquí con respecto al origen. ¿Sí? Lo mismo pasa acá con las que yo hice. Déjame ver un ratito acá. También va a haber esa simetría respecto al origen, ¿no? Ahí está, mira, ahí está. Aquí está la simetría, aquí está el origen. Y es la verde y la roja, también pasa. ¿Sí? Entonces va a haber esa simetría, ¿sí? Con respecto al origen. Bueno, entonces eso siempre va a pasar con dos funciones, con una función que tiene inversa. Con una función y su inversa, siempre debe pasar esto, ¿no? Deben ser simétricas respecto al origen. Bien. Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Si este es menos 2, acá devuelve menos 5, lo mismo acá. Ya sabes que va al revés. Si aquí es menos 5, acá debe ser menos 2. Lo acabo de en este momento demostrar en el GeoGebra. Lo mismo ocurre con este ejemplo que está acá. ¿Sí? Bien. Ayúdame con la lectura, por favor, Figueroa Emily. Prueba de la recta horizontal. Podemos usar la prueba de la recta horizontal para identificar funciones que tienen inversas. Si una recta horizontal corta más de una vez al gráfico de una función, tal función no tiene inversa. Lo mismo, dicho eso, ¿cuál de esas funciones tiene inversa? La A, la B, la C, la D. Solo dime las que tienen inversa. La A, la B, la C y la D. Yo. A ver, Emily, ya. La A y ¿La A tiene o no tiene? la A tiene. ¿Seguro, La- Emily? No tiene, porque choca dos veces, pues, profe. Es la B y la C. Es la B y la C, ¿no? Exacto, sería B la y C. B y la C. Ya, ahí estamos ahorita analizando el concepto. Igual, Emily, muy bien, estás analizando, ¿no? Bien, entonces repito, sería la B y la C porque dice, si una recta horizontal, si aquí mira, en la paso una horizontal me chocó dos veces, ya no tiene. Todas son funciones, pero ¿cuáles tienen inversa? La B sí, tiene inversa, la C también, la D no, porque me chocaría en este caso una, dos, tres veces. Solo debe tocar una sola vez. Listo. Muy bien. Eso por si acaso te salga un ejemplo de eso. Otra cosa, ya voy a acabar la unidad número 1. No sé si la próxima semana ya la termino con las traslaciones y con las reflexiones de funciones. Con eso, cuando acabe la unidad 1 voy a tomar una lección aquí en línea. Les voy a dar unos 40 minutos. Les mando un enlace, uno para las mujeres, otro para los caballeros. Puede ser dos pruebas. ¿Sí? Tienes 40 minutos y ahí, después de eso, ya si me envías ya es atrasado, ¿no? Bueno, repito, eso lo hago, no sé si la próxima semana o la que sigue, pero ya, a lo que termine la unidad 1, mando una prueba. Tienes la ventaja de que puedes hacer con tus diapositivas a la mano, con tus talleres o tareas a la mano. Esa es la ventaja que tú tienes, ¿no? Y te puedes guiar ahí. Pero por si acaso no les caiga de sorpresa, van a tener a ver una lección de eso. Bien. Listo, entonces, aquí está. Ejemplos, estos son ejemplos, ¿no? Ya saben, son simétricas respecto al origen. Todas esas tres son funciones inversas, ¿sí? Tiene que existir esa simetría con respecto al origen. Acá hay otros ejemplos, donde también sigue dándose el caso. Vamos por acá, ejemplos. Acá hay más ejemplos que ya están hechos. Todas esas funciones tienen inversa. ¿Sí? Solo para que te guíes en alguna. Ahí está, roja, azul, tienen inversa. Existe la simetría respecto al origen, ¿no? Bien. Taller, creo que eso está en la tarea. Déjenme ver la tarea esta semana. Déjenme ver el recibito de la tarea, por si les ayudo un poquito con esto nomás.
A ver, taller C1.5. Sí, ahí está. Justo están los dos, creo, ¿no? No está corto ese taller. Está corto ese taller. No creo que tengan mayores inconvenientes. Bien. Lo que sí, dejo avanzado la traslación. La próxima semana termino con los estiramientos o alargamientos de la función. Bien. Entonces, mira, observa aquí. Vamos con esta. Te dice, trace las siguientes gráficas la inversa correspondiente a la función. ¿Cómo? Tienes que tener los puntos exactos, ¿no? Cuando yo te califique, repito, cuando yo te califique para que saques 10, tienes que tener los puntos exactos. Entonces aquí me voy a ayudar con algo que les estoy comentando en este momento. Por ejemplo, voy a buscar un punto aquí, mira, de la que está con azul. Aquí hay un punto que yo lo identifico, es 2,5. 2,5, mira, 2,5. Por lo tanto, la inversa, para guiarme, si este es 2,5, ¿qué punto tiene que tener la inversa, Isa? Si este punto es 2,5, la inversa, ¿qué tendría que tener? ¿Qué punto? 5,2. Eso. Entonces la inversa debería pasar por acá. Ahí me estás entendiendo. Muy bien. Entonces 5,2, 5,2. Por aquí debería pasar. Ahí. ¿Ya? Entonces por aquí debería pasar. Voy a graficar otro punto para más o menos tener la idea de la recta. Por aquí identifico otro punto. Aquí dice menos 3, menos 5. Mira. Menos 3, menos 5. Por lo tanto, la otra tendría que tener menos 5, menos 3. Formas menos 5, menos 3. Por acá está. Listo, ahí está. Uno de esos puntos y tengo una recta. Esa es mi inversa. ¿Ah? Entonces, en la tarea, cuídense de que pase por los puntos exactos. No, no es que me traces una recta y pasó por otro lado y ya. No, no te voy a poner 10. O sea, te estoy por eso indicando. Por favor, que sean los puntos correctos, ¿no? ¿Sí? Bien, voy a borrar. Dicho eso, ya entonces ahí te estoy explicando más o menos en qué consiste la tarea. En este caso tienes que trazar otra recta, ¿no? En cambio acá no trazas recta. Acá lo que tienes que hacer es otra función que tenga más o menos ese esquema y así mismo te guías por los puntos. Por ejemplo, este tiene el punto menos 3, 2. Un punto sería 2 menos 3. Por acá va un punto. Por acá abajo estaría un punto. Insertar forma, por más o menos para darte la idea. Repito, mira este punto, menos 3, 2. Acá sería 2 menos 3. Por aquí iría un punto. ¿Sí? Acá tengo otro punto, menos 1, 2. Acá sería 2 menos 1. A ver, repito, menos 1, 2. Acá sería 2 menos 1. Por aquí. ¿Sí, no? Menos 1, perdón. Menos 1, 2 sería 2 menos 1. Aquí, algo así. Menos 1, 2. Acá sería cuando x vale... No. Cuando x vale 2, aquí. 2 menos 1. Listo. ¿Sí? Y luego trazas los puntos, busca más puntitos y tienes que más o menos una figura similar. A ver, déjenme verificar. A ver, menos 3, 2. Cuando x vale 2, menos 3, muy bien. Acá dice menos 1, 2, 2 menos 1. Listo. Y luego tú buscas los otros puntos. Tiene que salirte una gráfica, más o menos. Sí, que tener una idea por acá. Bien. Listo. Entonces, ese es el taller C2. Así mismo, busca más puntos. Pues, no, por ejemplo, aquí está el punto menos 5, 0. Buscas otro punto, 0, menos 5. Por acá está ese punto, mira. 0, menos 5. Entonces, busca más puntos y luego empiezas a unir, ¿no? Al final. Para ver cómo te queda esa gráfica de esa inversa. Bien, eso es lo que tienes que hacer en este taller. ¿Sí? Observar y darte cuenta de dónde están los puntos. Nada más, todavía no hay procesos algebraicos. ¿Sí? Esa es la ventaja de simplemente razonas y colocas los puntitos ahí. Bien, ahora sí, vamos a ver el proceso algebraico, cómo se realiza. ¿Sí? Que tampoco es complicado. Cómo hallas la inversa mediante el proceso algebraico. Aquí están los pasos, ¿no? Por ejemplo, suponiendo, quiero hallar la inversa de esta función. F de x es igual a 3x menos 2. Eso quiero hallar la inversa de esto, ¿no? Algebraicamente, ¿no? ¿Cómo te quedaría algebraicamente? Veamos, entonces, ¿qué dice aquí? Cambio f de x por y, el primer paso, no sé, este f de x o lo que sea, g de x, h de x,
etcétera, ¿no? Entonces le pones y. Luego haces un intercambio de variables con las x y y. Esta y se hace x, y esta x se hace y. El paso 2 se intercambia las variables. Y ahí está sencillo. El paso 3 es despejar y. En este caso el menos 2 pasó a sumar, x más 2. Y el 3 que está multiplicando la y pasó a dividir. X más 2 dividido para 3. Listo. Terminé. Esa es la inversa. X más 2 dividido para 3. Repito entonces los pasos, ¿no? Cambio la función por y, lo que tenga, f de x, g de x, h de x, etc. Luego intercambio las variables. X se hace y se hace x. Despejas y para y de la función. Y ya está. Una vez despejado, ya tienes la inversa. ¿Sí? Listo. Lo que está acá abajo, bueno, eso es opcional. Lo mismo, ¿no? Aquí tengo 0 y menos 2, acá tengo menos 2, 0. Esto es lo PEPA, ¿no? Estos 4 pasitos que están aquí. ¿Sí? Para obtener la inversa de una función. ¿Sí? Eso es lo que tienes que ponerte pila ahí. Con esos pasos que están ahí, ese es el procedimiento. Bien. ¿Qué más? Voy a avanzar. Que veo que Isa está copiando. Para avanzar, ya, listo. Igual eso lo tienes en la diapositiva, ¿no? Pero de todas maneras, ahí están los pasitos ahí. Bien. Veamos por acá. Bueno, y hay otros ejemplos, ¿sí? Que ya están, ustedes lo analizan, ¿sí? Ya están hechos, simplemente los pasos para obtener la inversa. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Por si acaso ya. Bien, ya está hecho, solo vamos a analizar. Aquí tengo, miren, lo mismo, f de x es igual a x más 2 dividido para x, hallar f a la menos 1 de x, hallar la inversa de la función f, ¿no? Hacemos el primer paso, y es igual a x más 2 dividido para x, este es el primer paso. Hago el cambio de variables, y se hizo x, y las x se hacen y. Tengo y más 2 dividido para y. Bien, aquí les puse con rojo la y. El siguiente paso es despejar y. Entonces ahí este y que está dividiendo vino acá a multiplicar, te quedó xy es igual a y más 2. Paso todas las y a la izquierda, xy menos y, se quedó el 2 del lado derecho, factor común y, x menos 1 es igual a 2, y por último, este x menos 1 que está multiplicando pasó a dividir. Se quedó 2 que divide a x menos 1. Esa es la inversa. ¿Va? Entonces, eso es todo de esta clase. ¿Sí? Ya te voy a poner ahorita, si tengo tiempo, vamos a ver si tengo tiempo para hacer que ganen actuaciones. Déjame revisar qué más tengo en la diapositiva. Pero eso es todo, repito. Ya sabes el concepto gráficamente, ya te expliqué que cambia el valor de la entrada por la salida. En la inversa se hace la entrada, se hace la salida en la inversa, y la salida de la función se hace la entrada. Eso es lo que tienes que darte cuenta. Cuando grafiques también, tienes que darte cuenta en ese par de ejercicios que tenías que graficar la inversa de la función, ver los puntos. Y para algebraicamente, esto es lo que tendrías que hacer. ¿Sí? Eso es lo que tendrías que hacer, el proceso para obtener la inversa. Bien, déjenme ver qué más hay en esta diapositiva acerca de la inversa de una función. Bueno, aquí un taller, perdón, aquí me quedé, bueno, eso ya creo que está en el taller, creo, ¿no? Tienes que hacer la inversa de esos ejercicios que están ahí. Déjame ver si está en el taller eso, perdón. A ver, taller segundo 5. Ajá, ahí está, ¿no? Tienes que hacer la inversa de esos ejercicios. Y no hay nada más. Y lo que está acá el último, que ¿no? Esas son figuras que te voy a explicar, y una tabla. Con eso sería toda la clase de inversa. Bien, te voy a explicar. Acá lo que tienes que hacer es hacer el procedimiento algebraico, ¿no? Es decir, cambiar f de x por y, y luego la variable xy y despejar y. Bien. Observa acá. Dice, la gráfica de una función invertible. Si no alcanzo hoy día a ganar puntos, lo hago en la siguiente clase, ¿no? Pero para eso tienes que estar pila, para que la mayoría pueda ganar puntos extra, ¿no? Con las actuaciones. Bien, dice. La gráfica de la función invertible g se muestra en la cuadrícula de abajo.
Esta es la gráfica de la función g. Te dice que esta función g es invertible, es decir, sí tiene inversa. ¿Sí? ¿Cuál es el valor? Esta es la función g de su inversa. ¿Cuál es el valor de g de 1 de la inversa de la función g cuando la entrada es 7? Te pide la inversa. O sea, aquí hay pilas. Aquí es al revés, chicos. Entonces yo me doy cuenta que él pide la inversa, la entrada de esta es 7, la inversa. Entonces, si esta es la entrada de la inversa, 7, en la original, este 7, ¿qué debe ser? ¿Qué debe ser? 5. Claro, pero este 7, el número 7, mira, en la inversa el 7 es la entrada. ¿Qué debe ser el 7 en la original? La salida. La Sí, salida. debe ser la salida, muy bien, porque es la inversa. Eso es el análisis. Entonces, como la salida debe ser 7, muy bien, por aquí busco ahora la entrada. Y la respuesta es 5. ¿Pero por qué? Porque aplico ese concepto, ¿no? Esta es la función g de x. Es la función que es invertible, esa, ¿no? Y acá te pregunta, ¿cuál es la inversa de g a la menos 1 del 7? Pero aquí aplico el concepto rápido. Ah, ya, la inversa. Si aquí el 7 es la entrada, en la inversa, en la original este 7 debe ser la salida. Entonces, la salida es aquí, el eje de las 10. Es 7. Entonces, como es 7, busco ahora A5. Muy bien, descubrí entonces, ¿no? ¿Sí? La inversa de menos 7 debe ser 5. Así lo descubres de una manera rápida, con ese concepto de que se cambia la entrada por la salida. Bien. Un voluntario, pero de los que no tenga actuaciones. Disculpen a los chicos, disculpen a los chicos que tienen actuaciones. ¿Quién dijo yo? Yo soy de Arceli. Derceli, ya. Deja ver si puedo, ya, a ver, ya, a ver qué. Vas a intentar, a ver, mira. Dice, déjame ayudarte primero. Atiende el análisis, no, te voy a dar el análisis para que tú ahí te pongas pila. A ver, mira. Dice. Ya tengo la respuesta. Dice. Pero te la explica, pues, entonces. Ajá. Entonces déjame explicar. Entonces, me interesa que defiendas, ¿no? Está bien. Si la gráfica es lo mismo de la función invertible h, esta es la función invertible h, con azul, se muestra en la cuadrícula de abajo. Esta es la función, ya h. ¿Cuál es el valor? Ay, no. Ya se vio. Ya lo tenía anotado acá, mister. Tranquilo. ¿Cuál es el valor de h a la menos 1 de menos 4? Recuerda. A ver, ¿qué es el menos 4 aquí en h menos 1? Es lo mismo. Espere. Ahí es la entrada, pero en la original sería la salida. Entonces, aquí sería menos 2 porque se tendría que ubicar el menos 4 y ahí hasta donde llegue y ahí ya es el menos 2. Ya, listo, Darceli, ya está bien. Te lo voy a dar porque, bueno, ya había dicho que te le iba a dar. Bien. Entonces aquí está, mira, ¿ves? Lo mismo, ¿no? Como dijo Darcelia, ¿no? h menos 1 menos 4. Aquí es la entrada en la inversa, en la original es la salida. La salida es aquí, menos 4, y aquí es menos 2. Clarísimo estos ejercicios, ¿no? Sí. Bien, clarísimo. No hay problema ahí. Darceli, te quedaste baja esta semana, ¿no? Hiciste las actividades, ahí te bajó la nota, bueno. Pero la de academia no entendí nada. Pero ahí está, ahí mismo está el profesor. Esta semana. Ahí mismo está el profesor en cada academia. Tienes los videos, tienes las pistas. Ahí no hay cómo perder. Hay veces que los videos son buenos y hay otras veces que no. Y esta vez no entendí nada en esos videos. Tampoco entendí nada, profe. Bueno, veamos. Para decirles que 5 amigos me ayudaron y ni así pudimos hacer, profe. Dice pedido ayuda a David. David está pilas ahí. A ver, o a Carla tiene esta pila. Bien. Atiendan. Bueno, las Carlas, aquí hay algunas Carlas, ¿no? Ya. Acá lo mismo, ¿no? Dice, las siguientes tablas muestran algo. Esto te vas a encontrar en cada academia, ¿no? Por eso en cada academia vas a encontrar ejercicios con las tablas, ejercicio con las imágenes. Eso es lo que está acá. Bien. Entonces, dice así. La siguiente tabla muestra algunos valores de entrada y salida de la función invertible f, con dominio en todos los números reales. Esta función va desde menos infinito hasta el más infinito. Bueno, el dominio. Pero en fin, aquí están las entradas y aquí está la salida de la función f de x. Es decir, si f de 9 vale 11, f de menos 11 vale 4 y así, ¿no? F de 11 vale menos 1, etc. Encuentra los siguientes valores. F a la menos 1 de menos
15. Dice, la inversa de f de 1, la entrada de esta va a ser menos 15. Repito, esta es la entrada de f de menos 1, menos 15. Bajo la misma lógica, si esta es la entrada de la inversa de f, acá este menos 15 debe ser la salida, y aquí está la salida. ¿Sí? Aquí está la salida, pues recuerda, la primera fila son las entradas, x, cuando vale, y aquí f de x ya te devuelve la salida de la función f. Entonces, bajo la misma lógica, estamos haciendo lo mismo que hicimos con las imágenes, ¿no? Repito, la inversa, evalúala como menos 15, este menos 15 aquí es la entrada, en la función original debe ser la salida. Entonces, busco el menos 15 aquí en la salida, aquí está, menos 15, es la salida de f de x. Entonces, la entrada es menos 6, por lo tanto, la respuesta es menos 6. ¿Sí? Ahí está la respuesta, es menos 6. Bien, veamos acá. Acá tengo una operación, tengo una suma de funciones, suman lo que tiene f de 9 con lo que tiene la inversa de f cuando vale 4 la inversa. Tengo una operación. Entonces, aquí lo hice por partes, los dos valores, ¿no? ¿Cuánto vale f de 9? Acá está f, la original. F de 9 vale 11. Aquí lo encontré. Cuando la función vale 9, regresa 11. Aquí le puse f de 9 vale 11. ¿Sí? Vamos ahora a la que está primerito. La inversa de f de la función f cuando vale 4. Recuerda que este 4 en la inversa es la entrada. Por lo tanto, acá busco la salida y el valor es la entrada. Acá, entonces, 4 aquí está en la salida y lo que entra es menos 11. Entonces, f a la menos 1 de 4 es menos 11. Entonces, la respuesta será menos 11 más 11, 0 iría aquí. Yo no puse la respuesta, pero la respuesta es 0. ¿Sí? He hecho esa suma, ¿no? Es 0 aquí la respuesta. Bien. Acá lo mismo, hay otra tablita. Dice, la siguiente tabla muestra algunos valores de entrada y salida de la función invertible f con dominio en todos los números reales. ¿Sí? Acá, primero, atiéndeme aquí. Pues déjame hacer la de acá abajo, que está más fácil. Luego vuelvo acá. Dice la que está acá abajo. Lo mismo, f a la menos 1 de 8. Si aquí esta es la entrada, acá va a ser la salida, 8. La respuesta es menos 13. Bien, ahora sí, vamos a hacerla de acá arriba. Primero hago lo que está dentro del paréntesis, me da un valor y ese valor lo evalúo con lo que está acá. Entonces, evalúo. F a la menos 1 de 13. El 13 aquí es la entrada, por lo tanto, en la función inversa debe ser la salida. Eso me da 5. ¿Sí? El paréntesis interno aquí está, ¿no? Eso te devuelve 5, repito. ¿Por qué? Porque este 13 en la inversa es la entrada, por lo tanto, aquí en la función debe ser la salida. Aquí la salida y lo que vuelve 5. Eso es 5. Entonces, f de menos 1 a la 5. Es como que yo diga todo, f de menos 1, todo lo que está dentro del paréntesis vendría a ser 5. ¿Ok? F de menos 1 de 5, si esta es la entrada, busco acá la salida, que es 5, aquí está la salida, y retorna menos 9. La respuesta es menos 9, chicos. Entonces, miren que esto es sencillo, ¿no? Entonces, ahí eso es todo lo que, con lo que respecta a inversa de una función, ¿sí? Y se cumple una vez más que se cambia, se pone al revés las entradas y las salidas de la función original con la función inversa, con la función inversa, ¿sí? Entonces, que por aquí, ya, ayúdame con eso termino y sí me queda tiempo para hacer para llegar en puntitos, ya les voy a dar para que me queden puntitos. Profe, ¿puede repetir un poquito lo de arriba? Que me mareé con lo de Ya, la entrada y la salida. ya, a ver, veamos. ¿Cuál? ¿Cualquiera de las dos o no importa? Cualquiera, profe. Ya, bien, vamos a la de arriba, voy a la de arriba, la tienda. Sí. Primero esto, Misael, mira, aquí, voy a ver aquí arriba, ¿no? Esta es la función f de x. Esta es la salida de f de x y esta es su entrada. Es decir, si yo evalúo f de 9, da 11. Si yo evalúo f de menos 11, da 4. Hasta ahí creo que estamos, ¿no? F de 7 es menos 6. Estas son las entradas y estas son las salidas de esta función f, ¿no? De esta función f de x. Bien. Ahora, mira lo que te pide acá. Encuentra la inversa de la función f. Cuando la inversa le ingresa menos 15. Repito. Le dice, encuentra la inversa de esto, a la inversa de la función f,
cuando su entrada es menos 15. Si la entrada en la inversa es menos 15, esto es menos 15 en la original debe ser la salida. Aquí está. Repito. Si la entrada en la función inversa es menos 15, ese menos 15 en la función original debe convertirse en una salida. Aquí está la salida, entonces. Menos 15. ¿Qué le entró entonces a la función original? Menos 6. Por eso la respuesta es menos 6. Repito, la primera fila son las entradas y la segunda fila aquí son las salidas. Ahí está el par. ¿Sí? Entonces, si yo continúo aquí abajo, tengo una suma. F de menos 1 de 4 más F de 9. Primero hago la más fácil. F de 9, mira, la función original. Cuando entra 9 a la función original, esta es la función original. Aquí está. Cuando entró 9, ¿cuánto devolvió? 11. Entonces, F de 9 vale 11. Aquí está. Ahora me vengo con la inversa. La inversa de F, cuando a la inversa le ingresa el valor de 4, le ingresó. Entonces, como es inversa, busco la salida aquí. Busco la salida aquí. Aquí está la salida. 4. ¿Qué le entró al original entonces? Menos 11. Entonces, F a la menos 1 de 4 es menos 11. Ahí tengo menos 11 y 11, ¿no? Entonces, menos 11 más 11, porque es una suma, aquí la respuesta va a ser 0. ¿Sí? Eso es lo que tienes que chequear, ese concepto, ¿no? Si lo que es en la inversa la entrada, acá va a ser la salida. Y en estas tablas, la primera fila son las entradas y la segunda fila es la salida de la función f, en este caso. ¿Sí? Siempre esta es la entrada y esta es la salida de la función original, ¿no? En la función inversa se hace lo contrario. Esta fila es la entrada y la que está acá es la salida, la primera fila. ¿Sí? Si lo quieres ver de esa manera. ¿Sí? Entonces, como es lo contrario, una vez más, inversa es menos 15, ya sabes, como es lo contrario, esta es la entrada, menos 15, y la salida es menos 6, si lo quieres ver así. Más fácil incluso. ¿Sí? Bien. Veamos por acá. Ayúdame con la lectura, Ángel Jorge. ¿Por qué estudiar inverso? Parece ser arbitrario estar interesados en funciones inversas, pero de hecho las usamos todo el tiempo. Considera que la ecuación C es igual a 5 novenos de F menos 2 sirve para convertir la temperatura en grados Fahrenheit F a la temperatura en grados Celsius. Pero supongamos que quisiéramos una ecuación que haga lo contrario, que convierta de temperatura en grados Celsius a temperatura en grados Fahrenheit. Eso es lo que describe a la función f es igual a 9 quintos c más 32. O sea, la función inversa. A un nivel más básico en matemáticas resolvemos muchas ecuaciones al aislar la variable. Cuando aislamos la variable, deshacemos lo que está a su alrededor. De esta manera estamos utilizando la idea de funciones inversas para resolver ecuaciones. Listo. Entonces, cada vez que nosotros despejamos, lo que te dice aquí, ¿no? Despejamos, estamos usando el procedimiento para sacar la inversa de una función. ¿Sí? Bien. Y ustedes lo utilizan en diferentes materias indistintivamente. No saben que están haciendo la inversa, pero cuando están haciendo la conversión de kilómetros a metros o de metros a kilómetros, están usando la inversa ahí, ¿no? O sea, siempre la están usando. Aunque no sabían el concepto que eso era una función inversa, pero eso es lo que están haciendo cada vez que hacen una conversión. ¿Sí? Bien. Tienen 3 minutos. Está facilita. No, déjame ver. No está fácil. Ya, sí. Ya me envían la respuesta. Vamos a hacer la número de la que está aquí. Ya les voy a decir cuál van a hacer. Ya, es la que está acá arriba, ¿no? Esta. ¿Cuál es la inversa de la función 5x sobre 2 más 4? Esta. Me envían al chat interno. Ya voy a habilitar el chat. Esta me envían. La que está aquí. ¿Cuál es la inversa de la función h de x es igual a 5x sobre 2 o 5 medio de x? 5x sobre 2 más 4. ¿Ya? Me envían ahí el proceso, la respuesta. Voy a habilitar el chat ahorita. Seguridad. Chatear. Ya. Nueve y 32.
Repito, es de acá arriba, ¿no? 5x sobre 2 más 4. Escríbanme en el chat por mí, ¿no? Ah, por ahí han escrito, ya mismo abro. Voy a darle un minutito más. Listo. Bien, me quedo hasta el envío de Katy Cortés. Ya, 5 escribieron. Escribió Carla, Pesantes, Beltrán, Katy, Isa. Bien, atiende, va a resolverla. El envío de Katy Cortés. Bien, 5 medio de X. Vamos a resolverla. Directamente le va a cambiar. Y es igual 5 medio 5x sobre 2, que es lo mismo. 5x dividido para 2 más 4, ¿no? Ya, siguiente punto, cambio de variables. X es igual a 5y sobre 2 más 4. Ahí estamos. Bien, ahora despejo y, como despejo y, paso ese 4 a restar o multiplico por 2 a todos. El orden del procedimiento, igual si lo hago bien, me lleva al mismo resultado. Voy a multiplicar por 2. X igual, se va 2 con 2, te queda 5y más 2 por 4, 8. ¿Ya? Listo. Entonces te queda, el 8 está sumando, pasa a restar, te queda 2x menos, si de caso me corrigen, ¿no? 2x menos 8 es igual a 5y. Por último, ese 5 está multiplicando, pasa a dividir, y la respuesta es que es igual a 2x menos 8, todo eso, dividido para 5. No solo a una parte, ¿no? El 5 me divide a todo porque está multiplicando todo. Ahí está. Voy a ver si alguien tiene la respuesta. 2x menos 8 dividido para 5. O lo mismo puede separar 2x dividido para 5 menos 8 quintos, que es lo mismo, ¿no? En ese caso alguien lo separó. ¿Sí? 2x menos 8 dividido para 5 o 2x, o alguien puede haber escrito, sí, igual vale, ¿no? Alguien puede haber separado y colocar 2x dividido para 5 menos 8 quintos. Ambas valen, ¿no? Es lo mismo. Menos 8 dividido para 5. Las dos últimas respuestas lo mismo. Bien, voy a verificar ahorita en el chat. Este chat, 2x menos 8 sobre 5. 2x menos 8 sobre 5. 2x menos 8 sobre 5. Veamos acá en el chat. 2x menos... ¿me ve? No. No. Mister, es que el Khan Academy Ya, Ángel, enseña si lo diferente a tiene. sacar la... Ángel, está muy bien. David, ¿dónde estás, David Pereira? Te faltó el Profesor, lo que está Aquí paréntesis. estoy. Me Te olvidé faltó paréntesis. el paréntesis. Es que yo pensé que solo era 2x menos 8 y todo eso dividido para 5, pero no podía Ajá, hacer te eso. faltó el paréntesis. Ángel sí Profe, tiene una solo que, respuesta. una Muy bien. pregunta, Dígame. profe. Es que no está multiplicado el 4, por eso no sale el 8, profe. Beltrán también El 2, tiene bien. Mister. Mande. Ángel, Beltrán también tiene Pero es bien. que yo me guié con lo que habíamos hecho así en Khan Academy. ¿Ya? Y Yo en las también. respuestas que por lo general hacíamos, yo por eso no multipliqué el 2. No, la respuesta llega a lo mismo. O sea, si lo Sí. haces de la otra forma, tienes que llegar a lo mismo. No, o sea, no hay problema. Sí, algo pasó por ahí que no se hizo bien en él, pero la respuesta debe quedar exactamente lo mismo. Lo hagas por cualquier procedimiento. Por ejemplo, Beltrán también tiene bien. Beltrán, ¿sí?
Y Beltrán, bien. Vamos, entonces Beltrán, ya les voy a tomar listo ahorita, ¿no? Ya les voy a poner ahorita a Beltrán y Ángela, ¿no? Ya, muy bien, Ángel y Beltrán. Es que no hay tiempo para hacerlo de la otra manera, ¿no? Si no, ahorita lo hiciera, ya tengo 3 minutos para tomar la asistencia. Si no lo hiciera como dice Carla, ¿no? Para salir de dudas, que siempre es importante despejar las dudas. Bueno, veamos. Ya, voy a tomar las, no salgan todavía, que les voy a tomar la captura para yo quedarme pasando la asistencia a la, quedarme pasando la asistencia, ya, listo. Vamos a hacer las capturas, Alejandro. Ya, print screen. Por acá un archivo de Word. Y los que faltan, me quedé hasta Jordan, Carla, Jordan, J, Katy, Jordan, J. A ver. Ya, Robalino, Jordi. Robalino, Jordi. Y por último, estamos con Urdiales, Emily. Ya, Robalino, Urdiales, Ramírez Cara. Listo, chicos. Bueno, entonces, ya vieron, la clase de hoy no está tan difícil, solo aplica eso de concepto de inversa en una función, avancen la tarea. Mira que no hay más tarea, no hay más tarea. Igual la siguiente clase avanzo con la clase que traslaciones, que tampoco es complicada, pero eso es todo por esta semana. Las actividades de cada academia, 3 son creo de inversa y 2 son de traslaciones, que vemos el día viernes. Entonces avance porque de aquí no nos vemos hasta el día viernes según un nuevo horario. Se cuidan, ¿sí? Se los estima. Nos vemos, chicos. Pasen muy bien. Que tengan un excelente resto del día. Chao, chicos. Hasta la Nos próxima. vemos. Chao, Comienza. mister. Chao, chicos. Se cuidan. Chao, mister. Chao, mister. Chao. Chao, mister. Chao, mister. Chao, chao. Se cuidan, chicos. Arrivederci. Chao, mister. Chao, Lisbeth.